Buen día, chicos. Bien, el tema de hoy, alumnos, es relacionado al sentido del oído. Es el quinto órgano y último de los sentidos. El sentido del oído. Bien, el oído, alumno. El oído es un órgano que nos permite recoger y reproducir las vibraciones de los cuerpos sonoros y de este modo percibir los sonidos, ¿no? A través del nervio acústico, lógicamente. El oído, alumno, comprende tres partes bien marcadas, que son el oído externo, que es el encargado de recoger las vibraciones, el oído medio, que es el que la transmite, y el oído interno es el que percibe los sonidos y lo lleva al cerebro. Bien, chicos, ahí está a la derecha, vemos el oído y las tres partes. Oído externo, ¿ven? El pabellón, como pabellón, el oído medio, formado por los huesecillos, y el oído interno, el caracol y los conductos que estamos observando ahí. Las tres partes del oído que vamos a ir a hablar, que les vamos a hablar en estos momentos. Ya empezamos entonces, alumnos, con el oído externo. Miren bien. El oído externo, alumno, comprende el pabellón, ahí está el pabellón de la oreja, y el conducto auditivo externo. Miren bien, ¿ya? El pabellón es como un radar que en la oreja lo tenemos. El pabellón, ¿qué es el pabellón de la oreja? Es un órgano fibrocartilaginoso en forma de bocina, ¿no? Pues una bocina. Está cubierto por la piel y se implanta a cada lado de la cabeza. ¿Cuál es su función del pabellón? Concentrar las vibraciones y por medio de sus circunvoluciones nos permite conocer la dirección de los sonidos. Como verán, el pabellón tiene varias circunvoluciones, ¿no? Por ejemplo, el hélix. Miren bien, ahí está la oreja. La parte superior se llama hélix. Luego tenemos el canal del hélix, ¿no? Esa abertura interna que tenemos en la oreja se llama canal del hélix. Luego tenemos una fosita antehélix, que está en la parte derecha, la fosita antehélix. En la parte inferior tenemos el lóbulo de la oreja y el conducto auditivo, que están ustedes observando, el conducto auditivo externo. ¿Ya? También tenemos un antehélix. Y esa parte, miren el puntero, se llama antehélix. Y una cavidad de la concha que le dicen, una cavidad de la concha, ¿no? Que está, miren, esa cavidad se llama cavidad de la concha. ¿Ya? Bien, chicos. Ya, miren bien, entonces vamos a repetir entonces las partes. Tenemos el pabellón, el hélix, el canal del hélix, el antehélix, la cavidad de la concha, el óvulo, la fosita antehélix y el conducto auditivo. Esa es la cara externa del pabellón de la oreja, alumno. Ya ustedes conocen pues eso, ¿cierto? La cara externa del pabellón de la oreja, ¿ya? Bien, chicos, entonces, después del pabellón, también el oído externo presenta el conducto auditivo externo, que es un tubo, ¿no? Un tubo casi cilíndrico de una longitud más o menos de 2,5 centímetros y empieza en la cavidad del pabellón. Miren, la cavidad ahí está, en la cavidad del pabellón, y va hasta la membrana
del tímpano. Miren, ahí está la membrana verde, es una membrana del tímpano. Toda esa longitud es el conducto auditivo externo, ¿no? Que está tapizado, como ustedes están viendo, tapizado por la prolongación de la piel, ¿no? De la piel. Y ahí ofrece dos formaciones que preservan al oído contra la penetración de partículas extrañas. ¿Cuáles son estas dos formaciones que preservan al oído contra la penetración de partículas extrañas? Son las glándulas ceruminosas, ¿no? Como dice su nombre, ceruminosa viene de cerumen, o sea, ¿quién no conoce el cerumen, alumno? Es una secreción amarilla parecida a la cera, llamada cerumen, pues alumno, ¿no? Coloración amarillenta, llamada cerumen, que impide la penetración del polvo, alumno, ¿no? Cuando el polvo quiere ingresar al oído medio, este cerumen va a retener las partículas extrañas del exterior, ¿no es cierto? Y también tenemos algunos pelitos bastante cortos en el oído, ¿no? Que nos van a avisar de la entrada de cuerpos extraños, ¿no es cierto? Entonces, como ven ustedes, el conducto auditivo externo tiene también sus defensas, ¿no es cierto? El cerumen y los pelitos cortos, ¿ya? Mucho cuidado, alumnos, entonces. Bien. Luego tenemos el oído medio, ¿ya? El oído medio, alumnos, llamado también caja del tímpano, ¿no? Es una pequeña cavidad o caja de resonancia, se le dice, que está alojada en donde, en el espesor del peñasco del hueso temporal, ¿no? Hay una especie de peñasco del hueso temporal. En ese espesor, en la parte interna, está alojado, ¿no? Esta caja de resonancia. Bien, está separada del oído externo, mucho cuidado, por la membrana del tímpano, y del oído interno por la ventana oval y la ventana redonda, alumno. Repito, alumno, ese es muy importante. Estamos en oído medio, repito, o caja del tímpano, ¿ya? La caja del tímpano, repito, se encuentra alojada en el espesor del temporal, del peñasco del hueso temporal, y está separada del oído externo por la membrana del tímpano y del oído interno por la ventana oval y la ventana redonda, ¿ya? Mucho cuidado con eso, alumno. Bien. Luego tenemos el tímpano. Bien, alumno, el tímpano es una membrana circular de gran elasticidad y resistencia, ¿ya? No olvidemos el tímpano, alumno. Luego vamos a ver algunos huesecillos que conforman el oído medio. Las vibraciones del tímpano, alumnos, cuando hay una vibración externa, el tímpano va a vibrar, son transmitidas a la ventana oval por medio de una cadena de 4 huesecillos articulados entre sí. Estos 4 huesecillos están articulados. ¿Cuáles son? Primero, el martillo, el yunque, el lenticular y el estribo. Repito, los 4 huesecillos del oído medio: martillo, yunque, lenticular y estribo. Estos 4 huesecillos están unidos entre sí por medio de ligamentos, alumnos. Por medio de ligamentos. Vamos a ver, pues, los 4 huesecillos para que ustedes los reconozcan. Ya, miren las figuras. Miren bien. Tenemos primeramente, a ver, el primero de ellos, el martillo. Ahí está el martillo. El martillo posee, miren en la parte superior, una cabeza que se articula con el yunque. Ahí está la cara articular para el yunque. Miren bien el puntero, ¿ya? Ahí se va a articular el yunque, el segundo huesecillo. Tiene también el martillo un cuello y un mango. Un cuello y un
mango o manubrio, que es igual, ¿ya? Un mango que se fija al centro del tímpano. Ahí está el mango, miren bien. Ahí está, ¿ya? El mango manubrio, miren cómo se fija al centro del tímpano, alumnos, ¿ya? Quiero que vean y relacionen eso, esa figurita. Además ofrece dos apófisis, una de las cuales sirve de punto de inserción al músculo del martillo. No te olvides, una de esas apófisis sirve de inserción al músculo del martillo. Al martillo, alumnos, sigue el yunque. Ahí está el yunque, ¿ven? Ofrece una superficie articular para la cabeza del martillo. Ahí está, ya, ahí está la cabeza, ahí está. Ofrece pues una superficie articular para la cabeza del martillo, como ya lo mencioné. Y dos apófisis, de las cuales la inferior se articula con el estribo. Miren cómo se está circulando con el estribo mediante la lenticular, el otro huesecito pequeño. ¿Ya? Se articula con el estribo mediante el lenticular. Parece una lenteja, ¿no? Mediante el lenticular. El estribo, alumnos, el estribo, como ven ustedes, se parece a un estribo con la diferencia de que su base, vean su base, no tiene orificio. ¿Ven? No hay orificio. Y esa base, alumnos, ¿a dónde se va a adherir? Se adhiere en toda su extensión a la membrana de la ventana oval. Miren cómo se adhiere. Miren, ahí está. Ahí está la ventana oval, cómo se adhiere, ¿no? El estribo, ¿no es cierto? Repito entonces, ya su base se adhiere en toda su tensión a la membrana de la ventana oval. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, alumno, el martillo y el estribo tienen músculos. El músculo del martillo, al contraerse, aumenta la convexidad del tímpano, lo pone tenso, hunde el estribo en la ventana oval y aumenta la presión del líquido que llena el oído interno. Y también el músculo del estribo se inserta sobre la cabeza del estribo. ¿Ya? Mucho cuidado. Obra a la inversa del músculo del martillo, ¿no? Es decir, que lleva el estribo hacia afuera y atrás y relaja el tímpano, colocando al oído en las mejores condiciones para oír sonidos graves o lejanos, ¿cierto? Bien. No olvidemos entonces este par de músculos que actúan sobre el martillo y el estribo. Bien, repito nuevamente entonces, alumnos, ahí está el martillo, ¿no? La cabeza que se articula con el yunque, el cuello y un mango que se fija al centro del tímpano. Ahí está el mango, ahí está el mango, miren el mango ahí, se fija al centro del tímpano, de la membrana, ¿no? Del tímpano. Y las dos apófisis que presenta, una de ellas sirve como punto de inserción al músculo del martillo. Repito, el martillo sigue el yunque. El yunque ofrece una superficie articular para la cabeza del martillo y dos apófisis, de las cuales la apófisis inferior se articula con el estribo mediante el lenticular, el otro huesecillo más pequeñito. Y por último el estribo, como ven, ¿no? Su base no tiene orificios y su base se adhiere a la membrana de la ventana oval. Ya, mucho cuidado, la base del estribo se adhiere a la ventana oval. Bien, chicos, la ventana, también tenemos la ventana redonda separada por una protuberancia ósea de la ventana oval. Vean cómo está. La ventana oval en la parte superior y la ventana oval en la parte superior y la ventana redonda en la parte inferior. ¿Ok?
Esas dos ventanas son muy importantes. Bien, chicos. El oído interno, ¿ya? Entonces tenemos por último el oído interno, alumno. A ver, ¿qué es el oído interno? El oído interno, lo mismo que el oído medio, alumnos, se haya alojado en el peñasco también, en el peñasco del temporal, al igual que el oído medio, ¿ya? Ambos están alojados en el peñasco del temporal. El oído interno es la parte más importante del oído, alumno. Se compone, primero, del vestíbulo, de los conductos semicirculares y el caracol. Ahí están, vean bien, vuelvo a repetir, el oído interno se compone del vestíbulo, conductos semicirculares y caracol. Todos estos órganos poseen una doble pared. Mucho cuidado con esto, alumno. Ellos poseen una doble pared. La pared externa ósea constituye el llamado laberinto óseo, que está lleno de un líquido llamado perilinfa. ¿Ya? Vuelvo a repetir entonces, no olvidemos, poseen una doble pared. La pared externa ósea constituye el laberinto óseo, está lleno de un líquido llamado perilinfa. Y la pared interna membranosa constituye el laberinto membranoso, que está lleno de endolinfa. Perilinfa externa, endo es dentro, endolinfa interna. Mucho cuidado con la perilinfa y la endolinfa, que del equilibrio de ambos líquidos depende el equilibrio de la persona. Es muy importante estos dos líquidos, alumnos. Seguidamente tenemos, pues, alumnos, el vestíbulo. ¿Qué es el vestíbulo? El vestíbulo óseo es una cavidad que por su posición intermedia está en relación con la caja del tímpano a través de la ventana oval, alumnos. Miren bien, ahí está la ventana oval, miren arriba hay ventana oval. Entonces el vestíbulo está en relación, ¿no?, con la caja del tímpano a través de la ventana oval, con los conductos semicirculares y el caracol. Entonces el vestíbulo se relaciona con esos tres órganos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una cavidad que está en relación con la caja del tímpano, con los conductos semicirculares y el caracol. Mucho cuidado. El vestíbulo óseo, alumno, contiene dos sacos membranosos. Es muy importante. Estos dos sacos membranosos se comunican entre sí mediante un pequeño conducto y son el saco mayor llamado utrículo. Miren el utrículo, que se comunica con los conductos semicirculares y del otro llamado sáculo, que comunica con el caracol. Repito nuevamente, el saco mayor llamado utrículo, que se comunica con los conductos semicirculares, y el sáculo se comunica con el caracol. Ahí se ven claramente los dos sacos, alumnos, ¿ya? El utrículo, vean el utrículo y el sáculo, ¿ya? Pregunta examen, ¿ah? El saco mayor, el utrículo, se comunica con los conductos semicirculares y el sáculo se comunica con el caracol. Y por último acá tenemos también los conductos semicirculares. Miren, ven, conductos semicirculares. La parte inferior también encontramos, vean, los conductos semicirculares. ¿Ven? Son tres tubos de 1,5 centímetros de largo por 2 milímetros de diámetro. ¿Ya? Miren los sacos semicirculares. Sus extremos se comunican
con el vestíbulo, ¿no es cierto? Miren la parte inferior, el vestíbulo en la parte inferior. Miren la figura en la parte inferior. Ahí está, miren, ahí está el vestíbulo y los extremos de los conductos semicirculares, cómo se comunican con el vestíbulo, ¿ven? Todos se comunican con el vestíbulo. Ahí tenemos conductos semicirculares, posterior, anterior y horizontal. Son 3. El vestíbulo, el utrículo en la parte superior. Vean cómo se comunica el utrículo, cómo se comunica con los conductos semicirculares. Vean, está bastante cercano a los conductos semicirculares. Y el sáculo, que se comunica con el caracol en la parte inferior. ¿Ven cómo se comunican? Ahí está ya. ¿Ya? Miren bien. Bien. Y por último, tenemos el caracol, ¿no? Que es un tubo largo y enrollado en espiral, ¿no? Como la concha de un caracol, ¿no es cierto? El caracol, ¿quién no conoce la concha del caracol? Es un tubo más o menos de 3 centímetros de largo, enrollado en espiral, ¿no? Que da más o menos 2 vueltas y media alrededor de un eje vertical. ¿Ya? Es muy importante ese órgano también. Bien, chicos. Entonces, ¿cómo sería la fisiología del aparato auditivo? A ver, veamos. El estímulo externo o excitante específico del oído son las ondas sonoras. ¿Ya? Las ondas sonoras es el estímulo del oído. Y son originadas por la vibración de un cuerpo. Estas ondas son recogidas por el oído externo. ¿Ok? Son recogidas por el oído externo y a través del conducto auditivo externo son transmitidas por el oído medio, ¿no? En el oído medio que encontramos los huesecillos, ¿no? Impresionan en el oído interno las terminaciones del nervio acústico que conduce las correspondientes excitaciones a la corteza cerebral, donde son transformadas en sensaciones. No olvidemos esa parte, alumno. Repito nuevamente: el estímulo o excitante específico del oído son las ondas sonoras originadas por la vibración de un cuerpo. Estas ondas, recogidas por el oído externo y transmitidas por el oído medio, impresionan en el oído interno las terminaciones del nervio acústico, que conduce las correspondientes excitaciones a la corteza cerebral, donde son transformadas en sensaciones. Bien, chicos. A continuación, vamos a ver un pequeño video, alumnos, para que se den una idea sobre cómo la fisiología del aparato auditivo. La audición es la percepción de estímulos sonoros que, captados y transformados en potenciales bioeléctricos por el sistema auditivo, llegan a regiones cerebrales específicas en donde la persona adquiere conciencia de ellos. El oído se divide en externo, medio e interno. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado por 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. El tímpano es una membrana que se halla entre el oído externo y el oído medio. El oído interno se encuentra dentro del hueso temporal y está constituido por el laberinto,
que es un sistema de conductos que se divide en dos partes: A, cóclea, y B, vestíbulo y canales semicirculares. La apariencia externa de la cóclea se asemeja a un caracol. Consiste en un conducto circular enrollado en espiral. Mide 1 centímetro de diámetro en su base y 5 milímetros de base a vértice. Si se desenrollara, mediría unos 35 milímetros de largo. El interior de la cóclea está formado por 3 cámaras longitudinales llenas de líquido. La rampa timpánica y la rampa vestibular contienen perilinfa. La rampa media o coclear contiene endolinfa. Estas 3 cámaras están separadas por 2 membranas. La membrana vestibular entre la rampa vestibular y la rampa media, y la membrana basilar entre la rampa media y la rampa timpánica. La base de cada una de las rampas está cerrada por una membrana. La membrana de la rampa vestibular es la ventana oval. La membrana de la rampa timpánica es la ventana redonda. Las caras de ambas membranas quedan hacia el lado del oído medio. El órgano de Corti, encargado del sentido de la audición, se encuentra sobre la membrana basilar en la rampa media. Está compuesto por células sensoriales auditivas, llamadas células ciliadas o pilosas, así como por células de sostén y la membrana tectoria. Por su parte, el vestíbulo y los canales semicirculares constituyen el órgano del equilibrio y no se abordan en el presente. De video. La audición, que implica procesos fisiológicos derivados de la estimulación de los órganos auditivos y psicológicos derivados del acto consciente de escuchar un sonido, se realiza de la siguiente forma. 1. Las ondas sonoras que se propagan en el espacio llegan a los pabellones auriculares, pasan a los conductos auditivos externos y chocan con la membrana timpánica haciéndola vibrar. 2. Las vibraciones del tímpano causan movimientos en los huesecillos del oído medio. El estribo está adosado a la membrana oval y le transmite tales vibraciones. 3. Las vibraciones en la ventana oval generan ondas de presión en el líquido de la cóclea, o sea, en la perilinfa y la endolinfa, y hacen que la membrana basilar vibre. La ventana redonda sirve como sistema de descompresión. 4. La vibración de la membrana basilar empuja a las células ciliares contra la membrana tectoria, de modo que los cilios de las células pilosas, conocidos también como estereocilios, se curvan. 5. El movimiento de los cilios provoca la apertura de los canales de potasio en la membrana de la célula pilosa y el ion se introduce en esta. El flujo de cargas positivas hacia el interior de la célula da origen a la aparición de un potencial receptor despolarizante que causa la liberación del neurotransmisor glutamato. Este pasa a la hendidura sináptica y actúa sobre la membrana de una terminación nerviosa aferente del nervio auditivo, en donde se genera un potencial de acción que se dirige hacia el sistema nervioso central y llega finalmente a la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, en donde se interpretan los sonidos. La vía auditiva empieza en el oído y termina en la corteza cerebral. 1. Las células ciliadas hacen contacto sináptico con las dendritas de las neuronas aferentes primarias que forman parte del nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. Estas neuronas,
cuyo soma se ubica en el ganglio espiral, son de tipo bipolar y llevan la información auditiva hacia los núcleos cocleares, que se hallan en la médula oblongada en el sistema nervioso central, en donde hacen sinapsis con las segundas neuronas. 2. A partir de los núcleos cocleares, las fibras nerviosas secundarias ascienden, una parte de ellas ipsilateralmente, pero la mayoría se decrusan y ascienden contralateralmente. Estas fibras llegan a los núcleos del complejo olivar superior, que recibe información de los dos oídos y hacen relevo con las siguientes neuronas. 3. Los axones posinápticos del complejo olivar superior, junto con los axones de los núcleos cocleares, forman el lemnisco lateral, ascienden hasta el mesencéfalo y hacen sinapsis en los colículos inferiores. 4. Los axones posinápticos de los colículos inferiores ascienden y llegan al núcleo geniculado medial del tálamo, en donde hacen sinapsis. Y 5. A partir del tálamo, las fibras posinápticas forman la radiación acústica que llega a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, áreas 41 y 42 de Brodmann. Debido al entrecruzamiento experimentado luego de emerger las fibras de los núcleos cocleares, cada oído interno envía impulsos a las cortezas temporales de ambos lados. La frecuencia del sonido es el número de vibraciones, ondas o ciclos por segundo. Cuantas más vibraciones por segundo ocurren, más agudo es el sonido. Y cuantas menos vibraciones por segundo se presentan, más grave es el sonido. Por tanto, las frecuencias más bajas corresponden a los sonidos graves. Son sonidos de vibraciones lentas. Las frecuencias más altas corresponden a los sonidos agudos y son vibraciones rápidas. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hercios. Un hercio equivale a una vibración por segundo. El ser humano no percibe todas las frecuencias. Su rango de audición va de los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Por encima de esta frecuencia se producen los ultrasonidos, que no podemos percibir. La deformación de la membrana basilar tiene una amplitud máxima en zonas diferentes, dependiendo de la frecuencia de la onda sonora. La membrana basilar se hace gradualmente más delgada a medida que va más lejos dentro de la cóclea. Así, las fibras cercanas a la cúspide de la cóclea resuenan cuando hay sonidos de baja frecuencia, mientras que las fibras cercanas a la ventana oval responden al sonido de mayor frecuencia. Esto significa que las distintas regiones de la membrana basilar responden a diferentes tonos. Los sonidos agudos hacen que las regiones más gruesas de la membrana basilar vibren, mientras que los sonidos graves producen vibraciones en las regiones más delgadas. Así es como la corteza auditiva puede diferenciar los tonos. Las células ciliadas que se destruyen por algún motivo ya no se regeneran, de modo que cuando esto sucede se pierde audición irremediablemente. Es por eso que con la edad suele haber pérdida gradual de la agudeza auditiva en los seres humanos, condición denominada presbiacusia. Los distintos rangos de pérdida auditiva se clasifican en normal de 0 a 20 decibeles, hipoacusia leve de 20 a 40 decibeles, hipoacusia moderada de 40 a 60 decibeles, hipoacusia severa de 60 a 80 decibeles e hipoacusia profunda o sordera más allá de 80 decibeles.
Bien chicos, eso sería todo. Ya culminamos los órganos de los sentidos. No olviden lo que deben las tareas, mandarlas por mensajería. Bien chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Hasta luego.